En el marco del Día Internacional del Podcast, que se celebra en el mundo el 30 de septiembre, estamos iniciando esta charla junto a dos colegas llamada, con una especie de working title, Matrícula para podcastear. Somos aquí presentes 3 locutores federales, ¿no? Estamos representando no solamente, digamos, a la ciudad de Buenos Aires y a la ciudad de Rosario, sino un poco la idea es pensar y empezar a pensar en los podcasts como una idea mucho más global y sin límites, de Argentina al mundo. Les presento entonces a mi colega y compañero Federico Frischi, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, locutor nacional, matrícula 7568, conductor de hoja de ruta en Radio Sí de Rosario y además conductor de Circulantes, un podcast de San Cristóbal Seguros. ¿Cómo andan? Qué lindo encuentro. Estamos aquí desempolvando la matrícula, una cosa rara porque tuvimos que googlear nuestro número. Yo no lo tengo, siempre lo tengo ahí en el carnet, pero nunca no me lo sé de memoria, increíble. Estamos muy felices de hablar del podcast y estamos con compañeros matriculares. Muchas gracias por la presentación. A Belén, yo le voy a presentar a mi amiga Lucía Fernández Cívico, rosarina, licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario, especialista en comunicación radiofónica, magíster en Comunicación y Educación por la Universidad Nacional de La Plata, es docente, es locutora, nos recibimos juntos, somos de la misma camada, y a través de la plataforma Oyendo al Mundo trabaja en la realización integral de diversas producciones sonoras. Lo pueden buscar en Instagram como Oyendo al Mundo. Bueno, muchas gracias, Fede, gracias, Belén. Y sí, bueno, está bueno, nos pusimos a buscar el número de matrícula porque en parte es algo que nos hace únicos, digamos, a los locutores y locutoras que tenemos ese número de matrícula y que quizás en los otros roles del podcast todavía no se pide ninguna matrícula de nada, que es una de las cosas que seguramente vamos a estar hablando. Y me toca a mí presentarla a Belén, que su número es 7488, ella es locutora egresada de ETER y actriz de doblaje egresada de ISER, es directora de locución también de la escuela ETER, conductora en Tampaki Podcast, que lo recomiendo, y también las entrevistas de Voz y Coso, que es un podcast sobre comunicación, es la voz institucional de CNN Radio Argentina y trabajó también en Radio del Plata y Telefe, entre otros medios. Ganó también un Martín Fierro en 2017 por sus columnas en el Mediodía de Del Plata. Más o menos para que sepan quiénes somos. Fede y yo estamos en Rosario, Belén está en Buenos Aires. Bueno, un placer además el contacto. Esto también está buenísimo. Si no hubiera sido por el podcast, quizás nunca nos hubiéramos conocido. Fantástico. Y estamos muy contentos de formar parte de un grupo muy amplio de discusión, de debate, de charla, de data sobre el mundo del podcast, porque esta es tan solo una charla que nos unió como locutores, locutoras, pero en realidad formamos parte de un equipo mucho más amplio que está debatiendo sobre guión, sobre podcast de marca, sobre un montón de aristas diferentes del mundo del podcast, que es lo que estamos celebrando hoy, ¿no? Teníamos que subdividir y de alguna manera armar comisiones y obviamente por ser locutores acá estamos, pero digamos la verdad, remamos en todos los frentes, podríamos haber participado de cualquier otra mesa, por supuesto que quienes lo hacen es porque trabajan y se focalizan en eso. Nosotros al tener la matrícula nos picó de alguna manera el bichito por hablar sobre qué pasa con el sonido, esa voz que acompaña en los podcasts, que es como una gran presencia y al mismo tiempo tiene mucho detrás, no es solamente la voz. Y hablábamos como uno de los ejes en ese sentido, nos propusimos esto de la locución y la creación, porque los podcasts requieren mucha creación, no es lo mismo lo que aprendimos dame el papel y te lo leo. La voz que acompaña, como decía Belén, el narrador o la narradora que lleva adelante ese podcast, tiene un diferencial, no es pasame el servicio de noticias que lo leo.
Hay una experiencia. Me siento muy identificada con los podcasts que escucho y me parece que esa parte de esa identificación, por supuesto, que está en la voz. De alguna forma me tiene que acompañar durante muchos minutos, digamos, tengo que elegir darle play, con lo cual hay algo ahí de empatía, de identificación positiva. Sí, hay algo en relación a lo que es el rol de host que queríamos abordar en esta charla, que es quien lleva adelante la voz o las voces, porque a veces no es una sola persona, las voces de un podcast, y bueno, cómo se genera identidad desde ahí. En realidad, más allá de que estamos haciendo hincapié de que somos locutores, locutoras, en realidad estamos preguntándonos si en realidad es realmente importante y aporta eso para el mundo del podcast, ¿no? En el marco de discusiones tan amplias, consideramos que sí, pero consideramos que no podemos estar ahí con esa única herramienta para desarrollar un podcast, una marca de autor a la hora de comunicar y llevar adelante un proyecto. Es muy importante, sin dudas hay un plus en una dicción que acompañe, una cadencia que nos haga más atractivo un podcast, pero no consideramos que sea la única herramienta fundamental y necesaria para hacerlo. Claro, y hablábamos de esto, de las posibilidades de ampliar los horizontes en eso que se llama el perfil del egresado, de locutores y locutoras, como que el podcast viene a desafiar eso, a traer ese desafío de que necesitamos otras herramientas, ampliar nuestras posibilidades, poner nuestras voces al servicio de la producción, pero no solamente, como decíamos antes y lo que decía Fede del host, no solamente desde la voz. Hay una cuestión de haber ido ahí al lugar de los hechos, como los podcasts normalmente narran historias y se va a lugares y no sé, te encontrás con personas. A veces creemos, y uno de los temas que salió cuando conversamos para esta charla, es que a veces la voz del locutor genera cierta distancia, que el podcast justamente busca lo contrario, ¿no? Depende también el podcast, ¿no? Porque sí, por momentos yo quiero una historia muy prolijita, digamos, haciendo referencia a un ensayo o a algún documento académico o referencia a algún libro, y quizás sí sirve esa voz redondita, bien locutora, ¿no? Pronunciando consonantes, articulando, y de repente necesito algo un poquito más sucio, más parecido a la calle, ¿no? Entonces está bueno pensar la locución como la posibilidad de ser flexibles, no algo encajonado y súper estructurado como quizás en el sentido común está, que vos llegás a pronunciar muy bien algo y te dicen, ah, sos locutora. No, yo prefiero que me identifiquen porque uso sinónimos o porque tengo, no sé, puedo parecer, digamos, una niña o puedo hacer voces o puedo, digamos, en la flexibilidad, al contrario, no tanto la dureza, sino más bien la flexibilidad. Sí, y en el caso de ustedes que dan clases a personas que están comenzando en el mundo de la locución, es como súper interesante también plantear el tema como una posibilidad laboral muy importante para la locución, ¿no? Estábamos pensando en la defensa también de nuestro título y cómo nos sirvió muchísimo como herramienta para consolidar nuestro laburo, nuestra búsqueda laboral, pero digo, las nuevas camadas naturalmente en el mundo del podcast lo que tienen es una herramienta más de campo de acción para lo laboral, ¿no? Y sobre todo también para los primeros pasos que muchas veces se vuelven muy complicados en esta instancia, no es como en otro tiempo que costaba más el ingreso al mundo laboral. Ahora existen muchas herramientas para empezar de alguna manera a desarrollar experiencia y bueno, el mundo del podcast es una gran oportunidad también para hacerlo, ¿no? Sí, lo que tiene la carrera de locutor y locutora es que tiene un buen posicionamiento económico por su historia, por su trayectoria y en el sentido de que una de las salidas es locución comercial, lo sabemos, necesitan que digamos la marca y algunas otras cuestiones que solamente las puede decir, o si no tenés que pagar la multa, un locutor o una locutora. Y pensábamos en que, bueno, en esto de que los podcasts todavía no hay una cuestión muy clara en cuanto a el tarifario, que en eso sí, el locutor, la Sociedad Argentina de Locutores
tiene su tarifario y en eso, digamos, pisa fuerte. Quizás también lo que viene a traer esto, digamos, desde nuestro lugar, decir, bueno, y nosotros podemos proponer, digamos, si trabajamos así estas cuestiones, lo podemos llevar al mundo del podcast también, digamos, puede ser una opción, ya que es algo tan nuevo, y también, como decía Fede, es muy de gente joven. A mí me pasa que, digamos, por ahí la gente más grande, vos le decís una palabra y como los podcasts están en plataformas y están en el celu y están en las aplicaciones, no es algo que todavía esté en el mundo de los adultos mayores, de la edad, bien de la gente joven. Exactamente, esto de escuchar la radio a tal hora, porque a esa hora es cuando anuncian, digamos, en la primera hora de la mañana. Imagino una persona como, no sé, mi viejo de 70 y pico de años, no, por supuesto, se levanta y prende la radio porque lo conecta con la mañana. Yo, si no me levanté a las 6 y me interesa algo que pasó a las 6, para mí la radio on demand ya a esta altura es algo que está bastante naturalizado. Lo mismo que la tele, digamos, yo no estoy esperando la hora de la novela para ver, digamos, tanto lo tenemos súper incorporado. Y sí, es cierto que es muy de las nuevas generaciones. Tanto es así que es como, dime en qué podcast trabajas y te diré quién eres, como una cosa por el estilo, porque ya no es, te preparo para ser informativo en AM. No, te preparo para que tengas las alas para preparar el podcast que vos quieras. Un poco, si estás siendo en este momento la voz de un podcast, es porque en algún momento previo o lo pensaste, o colaboraste con el guión, o en la producción. No llegás, a no ser que seas una celebrity, ¿no? Pero no llegás a conducir un podcast de la nada, es porque ese podcast era para vos. Diste con un tema que queríamos ampliar también en esta charla, que es el de las celebrities, influencers y personas que traccionan de por sí por su nombre, por su cantidad de seguidores en redes sociales, por su marca como muy presente, o porque justamente a la marca en cuestión le conviene la ligazón con esa persona, ¿no? Encontramos que ahí hay una gran tracción, naturalmente, pero no hay que desestimar la buena hechura de un podcast, no hay que desestimar la buena producción del mismo, el buen guión, la búsqueda también de cuál es el nicho o el público al que se le apunta a cada iba a decir a cada temporada, porque a veces un mismo podcast puede generar en distintas temporadas una interesante diversidad de búsquedas, ¿no? Pero queríamos apuntar a esta cuestión de, bueno, por un lado, ver al mundo del podcast como un lugar y campo de acción más para el desarrollo profesional de locutores, locutoras, pero también esta cuestión de no quedarse simplemente en soy locutor, necesito trabajar acá. Hay como un universo que hay que ir a buscar, ganarse y también probar, porque puedes tener un montón de podcasts y que no funcionen y continuar con encontrar cuál es tu perfil o con quiénes te ligás también para desarrollar un proyecto que llegue a, bueno, escuchas que te satisfagan también, ¿no? Hay una diferencia que me gustaría que desarrollemos, que es esta de el perfil profesional de podcaster y lo que es el podcast como divertimento o un campo de búsqueda y satisfacción personal. Sí, mucho trabajo para hacer un hobby, ¿no? Porque creo que todos en el momento que estamos haciendo un podcast buscamos de alguna manera que tenga algún reconocimiento, y no hablo solamente de la monetización, sino que se escuche, que sirva, que te digan en una universidad, lo estoy usando para mis clases. Haces un podcast para niñes y que te diga una maestra jardinera, lo puse en el aula y se prendieron, no lo sé, cuento para niños. Digo, tantas posibilidades tiene que desde ya habla de la visión y la proyección que uno tenga, porque el podcast puede estar ligado más a una empresa, puede estar ligado a un gobierno, puede ser un proyecto súper autogestivo y no deja de ser un podcast. Sí, sin duda. Sí, lo que pensaba con respecto a Fede, que un poquito tocó el tema de la audiencia, es que con los podcasts hay posibilidades muy concretas de conocer a nuestras audiencias. Digamos, de saber desde qué hora lo escucharon, hasta qué parte del podcast lo escucharon, y en ese sentido, digamos,
está buena la pregunta que nos hacíamos también, es desde dónde se tracciona para que se escuchen nuestras producciones, o lo que decías, Belén, recién, es para qué se usan después nuestras producciones, quiénes, digamos, con qué objetivos. Y hablábamos de esto del doble vínculo de la persona que lleva adelante el relato, de ese vínculo con la temática, de haber participado ahí, o de que le interesa ese tema, o de... con la audiencia, porque en muchos casos, bueno, decían, bueno, si llaman a un famoso o a una famosa, y es obvio que va a tener audiencia porque ya la tiene de por sí, digamos, pero muchas veces también tiene que ver eso, el vínculo que tiene esta persona con el tema también, no solamente por ser famoso, famosa per se. En algún momento se decía que los locutores y las locutoras éramos un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Estábamos obligados a saber de todo, ¿no? Para ponerte al frente de un micrófono en un magazine, en una radio, tenías que saber hablar de cualquier cosa, o por lo menos te tiran un ladrillo y poder devolver una pelota. Me parece que en este caso estamos yendo como hacia el camino, a otro camino, no sé si lo opuesto, pero digamos, si sabes mucho de un tema, y es lo que le decimos a los pibes también cuando se anotan en la carrera, si enseguida que te anotás en locución, empezá a investigar cuál es el tema que a vos te interesa y profundizalo, desde el periodismo ambiental hasta la cocina, es decir, los libros, mil cosas. Ok, eso que te gusta, explótalo, mucho más al nicho. Sí, y yo le agrego además del tema de la perspectiva particular de cada uno, porque a lo mejor el tema, si lo abordamos nosotros tres, va a ser completamente diferente la mirada del tema que sea, no importa, digamos. Y en eso de la investigación y la búsqueda, ahí también creo que hay un diferencial de lo que antes decíamos, bueno, cualquiera puede hacer, está muy a la mano la posibilidad de grabar y conversar, que yo creo que es un diferencial muy grande, es la perspectiva que vos le podés dar a tu producción y por supuesto la calidad técnica. Estamos hablando de varios temas, me gusta, porque vamos tirando así lo que sería una prepro, ¿no? De un episodio nuevo, si lo hablamos en términos de podcast, estamos tirando varios temas, después vamos a ver con qué se quedan ustedes que están viendo esta charla y todas las otras que se pueden compartir en este día del podcast. Está en un momento muy alto y la pandemia le ha dado una trascendencia en la elección por parte de oyentes muy, muy notoria, ¿no? Realmente decíamos también que estamos en un siglo audiófilo, un siglo en el que hay como un deseo de escuchar la voz humana contando historias, relatando contenidos. Hay como una necesidad de darle importancia a lo que se escucha, mientras otros siglos estuvieron a la vista dominándolo todo, mientras otros momentos de la historia tuvieron como preponderantes otros sentidos, estamos en el siglo del sentido de la escucha. Por eso la pandemia ha resignificado muchas cuestiones, y no quiero con esto romantizar la pandemia y encontrarle cosas positivas, pero es cierto que en ese redactar al que no queremos ni volver, como por ejemplo, no sé, estar todo el día conectados de manera virtual, pero sí nos ha hecho reflexionar sobre cuán importante es el relato humano, ¿no? Aparecieron hasta obras de teatro solo por audios de WhatsApp, digo, para no hablar solo del mundo que nos interesa, que es el mundo del podcast. La reconfiguración general sobre lo hablado, sobre las historias comentadas, habladas, sobre la presencia de la voz humana, se han resignificado notablemente en pandemia. Estamos un poco cansados y cansadas de observar también, de mirar, quiero decir, de tener todo el día atravesado por pantallas. Llega un momento que queremos cerrar los ojos y que nos sigan contando una historia, más allá de los podcasts, las obras de teatro, los audiolibros, ¿no? Que eso lo veíamos en las películas norteamericanas, como se suben al auto y empiezan a escuchar libros de autoayuda o lo que sea, y ahora está llegando, como está llegando, y llegará nuestro serial también, ¿no? Una gran mega superproducción de podcast que sea como un antes y un después, un parteaguas. Natalia Carcavallo de WeToker dice que la pandemia es un invento de los podcasters. Bien. No, y está buenísimo también el lugar que empezó a tener la escucha ahora con todo esto, porque igualmente hay podcasts que no están hechos para ser escuchados en el auto, sino que justamente
Esto de que había un momento esto que la radio te permite el multitasking, ¿no? Estar haciendo otra cosa, pero hay muchos podcasts que no fueron pensados desde ese lugar, digamos, y por eso también está bueno, y como locutores y locutoras, conocer, digamos, cuando uno se acerca a una producción o te llaman para trabajar en una producción, conocer los objetivos que se propusieron con esa producción, porque no es lo mismo, o sea, en la radio estábamos acostumbrados a decir, bueno, no, repitamos las cosas porque esto es la fugacidad, no sé qué. Acá es, en muchos casos, todo lo contrario. Esto lo van a volver a escuchar, quizás en muy alta calidad, y probablemente no sea arriba del auto, quizás hay mucha gente que se toma el tiempo y el lugar y el momento para escuchar un podcast, porque tiene otros recursos, digamos. Eso a mí, digamos, me parece maravilloso y me puso muy en eje el tema de la escucha. En una película no dudamos cuando tiene baja calidad de imagen, pero por ahí si tiene mal sonido pasa. Yo creo que ahora esta cuestión de que el sonido está puesto tan en primer plano, eso está empezando a cambiar. Por eso la importancia de esta voz que acompaña, que no es solamente qué tipo de voz, es mujer, es varón, no, cómo me habla, cuál es la cadencia, su prosodia, y es muy acertado lo que decís. ¿Cuántas actividades ahora nosotros quizás elegimos y enumeramos más allá de estar oyendo y atentamente un podcast, ¿no? Desde hacer tarea de jardinería, cocinar, ir al gimnasio, es decir, hay muchos espacios en donde lo sonoro está presente en nuestras vidas, y también hay que decirlo que hay aquellas personas que quizás no vieron a sus padres escuchar la radio, quizás no tienen esta costumbre de informarse o de entretenerse o de educarse a través de exclusivamente los oídos. También es algo como, es un lindo legado, es una costumbre que, digamos, o la tenés o no la tenés. Y si escuchabas radio, seguramente estás interesado en el mundo de los podcasts. Ahora, si nunca escuchaste radio, es probable que cueste un poco más. Sí, acá somos 3 personas que venimos del mundo de la radio también, que nos fascina el mundo del podcast justamente por eso, porque somos defensores y amamos la radio, pero vemos cómo realmente esto que decías hoy, Belén, sobre el on demand está súper presente, ¿no? Consideramos que una cosa es el podcast, la producción del mismo, pensar un guión, pensar un tempo, un tema, un tiempo de desarrollo, entrevistas, y otra es el recorte de radio, que también funciona muy bien como podcast para el on demand, pero tenemos ahí como distintos estadios de esta radio que tanto amamos y que se sigue resignificando con el paso de los años, y se va abrazando las nuevas tecnologías y va encontrando, en este caso en el mundo del podcast, yo digo una nueva vida, un momento de ramificarse y poder explorar por otros costados, ¿no? Creo que tenemos que separar lo que es la hechura de radio de la producción de podcast, pero sí verlas como un universo al que se puede acceder naturalmente si te gusta la locución, si elegiste esto para hacer en tu vida, ¿no? Hablábamos mucho y estuvimos de acuerdo en decir, bueno, esto es ampliar posibilidades. En un momento también decíamos que a lo mejor antes nos formaban para, si querés trabajar en la radio, tenés que saber decir la hora, la temperatura. Ahora es como al revés, medio que el podcast te viene a exigir, digamos, si querés estar en este podcast, y sí o sí tenés que haber ido a tal lado, tenés que conocer tal cosa, tenés que, digamos. Y por eso un poco surgió la pregunta de matrícula para podcastear, en ese sentido, es decir, es necesario, digamos, nuestra matrícula como locutores nos habilita un montón de cosas muy específicas que eso, en teoría, solo podemos hacer nosotros y nosotras. Ahora, para el podcast, ¿eso va a pasar en algún momento? Porque decíamos, hay mucha gente joven que hace podcast y que se sigue anotando la carrera de locución, digamos, desde ese lugar, ya no por querer trabajar en la radio. Y en ese sentido, bueno, sumando lo que decía Fede, de ampliar. En ese sentido es que el signo de preguntas para el nombre de esta charla está muy bien puesto en mi
pensamiento y en mi lectura sobre este tema es que no es necesaria la matrícula como cuestión fundamental. Sí, si querés ir por ahí, dale para adelante porque es una herramienta muy válida y que convive perfectamente y te habilita, como decíamos en el comienzo, para laburar en varios frentes de forma más cómoda, hacer comerciales, desarrollar laburos en radios, en televisión, en nuevos medios, bueno, un tarifario que te ayuda también a colocar tu laburo dentro de un régimen más, no sé, ligado a lo que cada lugar plantea. Pero para el mundo del podcast no lo vemos como inhabilitante. Si no tenés matrícula, podés ser un gran podcaster de igual forma, y también las herramientas de locución, que si no las tenés por no estudiar la carrera, se pueden adquirir con práctica, con talleres y con un montón de opciones. Pero queríamos dejar en claro que es la locución una herramienta más, pero el mundo del podcast es tan amplio y tan rico que no estás inhabilitada si no tenés un carnet. Por eso la pregunta, ¿no? En realidad no creemos que sea es solo un elemento más, importante, pero es un elemento más. Pero sí, lo que es indispensable me parece que es el fuego, porque sin el fuego no haces una carrera de 3 años en donde te exigen palo y palo, que todo el tiempo seas creativo, creativa, que propongas, que hagas, que redactes, que pienses. Y en el caso de que decidas no estudiar la carrera, pero sí dedicarte a los podcasts, también vas a tener que remar y pensarla y darle vueltas y ponerte, digamos, ya no es... Bueno, ahora voy a producir. No, estás todo el día produciendo, todo el tiempo. Tenés, digamos, estímulos todo el tiempo la vida te habla de tu podcast o de la producción que tenés en la cabeza. Es decir, me parece que algo que sí une a todo esto tan creativo que estamos diciendo tiene que ver con el fuego, con la pasión, con las ganas. Y sí, digamos, una cosa lleva a la otra. Después, si te interesó y querés aprender a leer quizás y a ser más efectiva en tus grabaciones y a aprender a grabarte técnicamente mejor. Para nosotros es re normal tener un micrófono en casa, o por lo menos hace 1 año y medio desde la pandemia. Y a mí me impresiona cuando veo tantos pibas que están en Twitch y que tienen el brazo y el micrófono profesional o casi profesional. Digo, bueno, como estoy en mi salsa, está re bueno. El mundo está yendo hacia esto que yo tengo acá en casa hace varios años. Es decir, está bueno. Me alegra haberlo elegido porque era la corazonada, mi vocación. No sé si lo elegí para ganar plata. si hubiera pensado solamente en el dinero. Sabés que no, en realidad. Si era por la plata me dedicaba a estudiar bitcoins. Tendría que haber hecho eso. Pero está bueno porque es otro modelo de negocios también. Viendo cuando tantas radios se cierran y están en crisis, de repente aparece el podcast y un modelo de negocios muy diferente, muy siglo XXI. Sí, y está re bueno que justo terminaste con lo del siglo XXI, porque también nos pasa que muchos modelos de locución, de locutores y locutoras, por ahí son más antiguos, de los 90 y me parece que esto también viene a romper en ese sentido, ¿no? Que hay nuevos modelos, nuevas posibilidades, que sí, no dejamos de reconocer las herramientas, de decir, bueno, ¿cuál es el diferencial que podemos ofrecer como locutores y locutoras? Y sí, seguro se va a entender lo que vamos a decir, seguro hay un montón de cosas que podemos aportar, pero también hay otras cosas que por lo menos todavía no tenemos y que está buenísimo porque para mí eso va reconfigurando maneras de decir, maneras de hacer. Pero todos hemos producido quienes estamos acá, porque estamos hablando sobre la voz, pero como dice Víctor Hugo, tenemos 2 oídos y una boca. Es decir, lo primero que hacen en las escuelas de locución es sentarte y escuchar. Y una vez que escuchás, después puedes empezar a producir. Entonces, más allá de las voces, es cómo somos sommelier de voces en un punto, ¿no? De poder también entender qué es lo que está pasando, enseñarlo, replicarlo, rescatar qué es lo bueno. Y
de arcoíris quizás de voces que se pueden escuchar en un podcast, en reconocer, bueno, pero quizás esta locución o esta persona que no es locutor, garpa, no se entiende muy bien, pero fíjate la emoción que te transmite. Entonces, no, claro, obviamente que en un podcast no están solamente los entrevistados que pronuncian, quizás algunos apenas no se entiende, pero bueno, garpan, el testimonio. Absolutamente. Bueno, les invitamos a escuchar nuestros podcasts y a seguir viendo las charlas de este día, celebrarlo y por sobre todas las cosas seguir eso, viendo cómo crece este mundo del podcast y produciendo. No hay otra, ¿no? Seguir en producción constante de contenidos ligados al mundo del podcast si es que es de su interés. Y empiecen, si se ponen como fecha, digamos, mucho ensayo y mucha preproducción, y empiecen. Pero, digamos, la hoja en blanco no lleva a ningún lado, hay que romper ese momento y después también entender que la metodología de producción cambia respecto quizás a los medios tradicionales. Entonces, hay que empezar a hacer y a corregir también sobre la marcha en algunos casos. Después, bueno, ya si vas a una gran productora, quizás es diferente, porque en este momento en Argentina están conviviendo también grandes productoras con, autogestionados que van haciendo su propio camino, ¿no? Con mucho remo también y con mucha pasión. Sí, algo que, sumado a lo que decían de hacer, escuchar y también escucharse mucho. Eso, seas o no locutor o locutora, escucharse es lo que va. Seas guionista, no importa en qué rol del podcast te toque estar, pero está buenísimo saber cómo hablas, cómo decir las cosas. Y eso no hay ejercicio mejor que escucharse. Por ahí puede ser feo, nosotros estamos acostumbrados. Sí, a veces cuando lo terminás al podcast ya no lo querés escuchar más porque ya escuchaste la entrevista, ya viste cómo quedó el primer corte, corregiste algunos pifies, después no querés escucharlo subido, pero es un buen ejercicio real para realmente ubicarte ahí en cómo querés que suene eso que estuviste haciendo, ¿no? Bueno, Borges decía, el libro no se termina, se abandona, como que ya llega un momento en el que no puedo seguir corrigiéndolo. Listo, lo entrego, lo subo. Ya está. Hasta acá. Bueno, la verdad que la pasamos súper. No sé si seguimos charlando. Creo que estamos en el marco de un montón de charlas a este nivel. A nosotros nos tocó abordar un poco más la locución, que es nuestro mundo. Pero como decimos, el mundo del podcast tiene muchísimos frentes, así que adelante a hacer, que queremos escuchar sus producciones. Feliz Día Internacional del Podcast para todos.